Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su programa Palabras de Vida. Estamos en esta noche aquí reunidos, ¿verdad? Lo que sería la segunda temporada de lo que es Palabras de Vida. Y en esta noche, hace tiempito que no me conectaba. Estoy un poquito como que desorientado en lo que estamos haciendo. Pero eso es a lo que cogemos ritmo, ¿verdad? Y continuamos con la experiencia esta de los podcasts. Eso lo comencé a principios del año 2020, donde hicimos varios episodios, pero durante este nuevo año 2021 sentí nuevamente retomar en lo que son los episodios de podcast, y esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente, donde vamos a integrar videos a través de las redes de YouTube, a través de YouTube. Vamos a estar a través de las plataformas digitales donde nos podrán escuchar en audio, en los canales de podcast, como lo es Spotify, como lo es Apple Podcast y las diferentes plataformas. Y es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Sé que nos escuchan varias personas de diferentes países, Latinoamérica, nos escuchan desde Alemania, muchas personas de habla hispana nos escuchan y nos buscan a través de las redes de Spotify y a través de Google Podcast y todas esas plataformas. Y para mí es un privilegio, para mí es una bendición, y la gloria siempre es para el Señor. En este día nos acompaña mi amigo, mi hermano Wilfredo Hernández. Wilfredo, ¿cómo te encuentras? Bien, saludos a todos, Dios les bendiga mucho. Eric, un abrazo. Hace, ¿verdad? Algún tiempo que no nos vemos en persona, y de verdad te quería dar las gracias por esta oportunidad. Mi salud y abrazo a todos los hermanos. Quizás de algunos de los que están viendo, escuchando, me conozcan, ya que vivíamos allá en Puerto Rico y ahora pues nos encontramos en Estados Unidos. Así que a los que se acuerdan de mí, un abrazo, y a los que no, pues un saludo y un privilegio estar con ustedes en esta noche. Amén. Sí, tremendo privilegio. A Wilfredo nos conocemos, yo creo que desde el 2010, 2011, más o menos, por ahí. Más o menos 2009, 2010, por ahí, sí. Sí, más o menos. Los otros días, eso fue los otros sí. días. Todavía no había ni siquiera pandemia para ese tiempo. Nadie Nada. estaba pensando en pandemia. Pero, Exacto. mira, y vamos a hablar un poquito de cuando nos conocimos. La parte que yo recuerdo, yo conocí a Wilfredo en un retiro de Mickey Mulero y Nancy López, y apenas Sí. yo llevaba unos meses de reconciliados. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo porque eso fue en Ebenezer, allá en la ciudad de Sidra, en Puerto Rico. Creo que tenía que ver algo el campamento o el retiro con algo de guerra. Levántate, eh, guerrero, si no me equivoco. Algo así, exacto, algo Y, así. Y recuerdo que creo que nos tocó las literas una al lado de la otra, las camas amén, literas esas que había, y ahí fue que, ¿verdad? Nos pusimos a hablar y eso. amén, nos Eh, conocimos. Creo que estabas apenas también casi a punto de celebrar el primer aniversario, ¿verdad? Como evangelista en ese momento. wow, sí, mira, ¿verdad? Yo creo que, a ver, a meses quizás. Sí, Llevaba, ¿verdad? Poco tiempo en aquel entonces en ese ministerio, y estaba a unos meses de poder celebrar el primer aniversario del ministerio, exacto. Wow. amén, sí, me acuerdo que me hablabas Ajá. ¿verdad? Que predicabas, que eras evangelista, que me imagino que todavía lo sigues, lo que es el evangelismo. eh, No, ahora mismo nos encontramos, sí estamos predicando, pero nos encontramos ahora en el Concilio MI, ok, acá en Florida, y pues hay un procedimiento, ¿verdad? Para cuestión de las credenciales y todas estas cosas, pero sí continuamos predicando en la iglesia, predicamos en la iglesia de Esperanza ujú. Viva, que es donde nos congregamos, Qué, y también, ¿verdad? A través de las redes sociales, también estamos predicando, qué estamos llevando tremendo, el mensaje. sí, qué tremendo. Háblame un poquito de ti, Wilfredo, de un poquito, ¿verdad? Según el Espíritu te dirija, este, ¿verdad? Para que los que no Poco. para los que te conocen se acuerden de ti, como dijiste al Exacto. principio, y los que no te conocen puedan conocer un poco del ministerio.
Amén, amén. Bueno, bueno, pues, ¿verdad? Dijo el hermano, soy hermano Wilfredo, la mayoría de la gente me dicen Will. Somos de Puerto Rico y pues desde niño, ¿verdad? Mi mamá especialmente nos crió en el Evangelio, a mí y a mi hermana. Y desde muy temprana edad Dios, ¿verdad? Comenzó a hablar a nuestras vidas acerca de propósitos y de predicación y de ministerio y todas estas cosas. Y, ¿verdad? Uno en su ignorancia, en las malas decisiones, quizás en la inmadurez, pues uno iba a la iglesia, pero no había uno tenido ese encuentro, esa experiencia todavía con el Señor. Y ya de los 10 y pico de años tuve ese encuentro y desde ese entonces pues despertó una pasión, ¿verdad? Por el Evangelio, por la palabra de Dios, por las almas, por el ministerio evangelístico. No fue hasta unos 2 o 3 años luego que mis padres y yo nos mudamos a Puerto Rico y allá entonces comencé a lo que es la predicación y todo esto. Y, pero también a la misma vez comenzó el proceso de aprendizaje, porque una pasión que no ha sido procesada es una pasión que puede ser peligrosa y puede ser dañina. Y pues gracias al Señor por el pastor Roberto Colón, que fue mi pastor en Puerto Rico y lo considero todavía mi pastor en la Iglesia de Consolación y Redentor, allá en Ponce. Y pues él tuvo la paciencia y la gracia de Dios de, de, eh, de moldearme, de trabajarme, de aconsejarme, de jalarme las orejas cuando tenía que jalarme las orejas. Y, 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 Él lo todav- conoce, y todavía lo hace. no, todavía lo hace, todavía. Sí, a veces hablamos y de vez en cuando pues me da ¿verdad? Su consejo y su exhortación. Qué bueno. Y ahí siempre recuerdo que él cuando él veía la pasión que yo tenía por las almas, habían dos cosas que él me enfatizaba mucho y uno era la palabra, uno era conocer la palabra, estudiar la palabra, porque en la euforia de querer quizás impactar o obtener una reacción del público, imitaba muchos predicadores, imitaba, ¿verdad? Inocentemente, ignorantemente, pero viendo el resultado que esos predicadores, grandes hombres de Dios, obtenían cuando predicaban en las campañas y en las cruzadas, pues yo decía, eso es lo que yo quiero, pero ignorantemente, pues imitaba, y él reiteró eso mucho conmigo, peleó eso conmigo, hasta que yo pude encontrar mi propia identidad a través del estudio de la palabra del Señor. Y otro me enfatizaba mucho, era en las almas. Y a principio me acuerdo que yo quería predicar los domingos, ¿verdad? La iglesia está llena, Sí. ¿sabes? Están las visitas, están las almas, ¿verdad? Y pues no, a principio no me dejaba. Él me ponía unos altoparlantes, un micrófono frente a la carretera y a predicarle ahí al monte, a las almas que pasaban, y cuando pasaba el carro, pues yo aceleraba un poco más lo que estaba diciendo: Cristo te ama, Cristo viene, y pues de esa forma, pero esas cosas pequeñas así fueron desarrollando en mí como predicador, y desde ese entonces para acá, con altas y bajas, con altas muy hermosas y tremendas por la gracia del Señor, y bajas muy, muy, muy bajas, Claro. donde llegué a enfriarme, llegué a alejarme del Señor, tomar malas decisiones. Antes de entrar ahí, y disculpa que te interrumpa, pero, No, dime. pero yo creo que todo predicador que esté comenzando, eso es una de las cosas que practica, lo que es la imitación, muchas veces, ¿verdad? Porque tienen, ¿cómo puedo decirle? Siguen a predicadores que son ejemplo, motivación, Claro. y a veces terminamos hablando como esos predicadores. Si ese predicador grita, uno grita como él. Exacto. Recuerdo una vez un hermano que le encantaba Gigi Ávila, y Gigi Ávila sonríe que Cristo la ama,
Y cuando, Ya cuando, lo el herma- entendí. cuando el hermano predicaba decía lo mismo, entonces se ponía el cable por debajo de la correa como hacía Gille Ávila, pero Ay, señor. era algo involuntario, la persona no se daba cuenta que lo Sí, estaba haciendo y eso es parte de crecimiento. Recuerdo una claro, vez que claro. una de las cosas que también se presenta cuando uno va comenzando son las famosas muletillas. Y Ay, sí, yo tenía tanta, Dios mío. Mira, señor. pa- Mira, algo que aprendí, porque cada vez que tú me escuchabas predicar en aquel entonces, tú escuchabas un predicador diferente. claro, Y cada vez que me escuchaba, si escuchabas bien y si conocías a otro predicador y tú decías, ese es el evangelista tal. claro. Aunque era yo hablando, pero imitaba completamente a otro predicador. Pero cada vez que salía del culto, la gran mayoría salía frustrado. Ujú. No veía el resultado que quería. No entendía. Porque mi meta o quizás mi enfoque no era el correcto. El correcto para mí en aquel entonces, lo que yo consideraba predicación o evangelismo, era un culto bien, bien poderoso, era un servicio bien poderoso. Y no entendía que eso es una parte bien pequeña. Claro. Y pues en ese proceso, pues adopté todas las muletillas habidas y por haber. Así que si usted se sabe una muletilla, yo probablemente la dije por lo menos 2 o 3 veces. Sí, no, Pero eso es casi inevitable cuando uno va comenzando. Y una de las cosas que también se presentan mucho cuando uno va comenzando, son, como bien dijiste, las frustraciones. Eh, sí, Cuando uno va con una expectativa de llevar un mensaje y uno cuando lleva ese mensaje uno espera unos resultados. No sé si te ha pasado. Y, es- y, podemos hablar de eso, sigue sí, hablando ahí. y uno va como que esperando unos resultados y adicional le añade uno el limitar el predicador de uno favorito y uno pega a hacer lo que hace aquel predicador, empieza como que a Ajá, veces uno forzar un resultado y eso es lo que causa muchas veces la frustración a uno como predicador. exacto, exacto. Sí, mira, inclusive uno hasta en sus notas quizás en momentos dados dice, cuando yo diga esto, el pueblo se va a revolcar, la iglesia va a comenzar a adorar a Dios y el poder de Dios. Y la cosa es que tú lo dices y lo vuelves a decir y lo repites 2 o 3 veces y nada pasa. Y ahí entonces entra lo que es la frustración, porque la verdad es que cada uno de esos predicadores tienen sus estilos, tienen su manera de ejecutar la palabra que Dios puso en su corazón, pero su forma original. Hablando con un hermano hace algún tiempo, yo hablando con él le mencionaba acerca de Gille Ávila mismo, Ujú. uno de los hombres más grandes en el Evangelio en Puerto Rico, Amén. conocido a nivel mundial, que respetábamos y admirábamos mucho. Yo recuerdo que él hizo lo de Encuentro con la Juventud en Ponce allá, tremendo, un hombre de Dios. Y él hablando acerca de su manera de predicar y su manera de ministrar, la realidad es que el mensaje que predicaba Gille Ávila, que era Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, la verdad es que él lo explicaba y lo hablaba de una manera bien simple. Era, no era una predicación teológicamente bien, bien, bien profunda. Y pero porque era su mensaje original, era el mensaje que Dios le había dado a él, de la manera que lo había recibido de parte del Señor, y así él lo transmitía, es que tuvo un efecto tan grande y tan poderoso que su ministerio creció a nivel mundial. Y cuando nosotros encontramos esa identidad como predicadores, cuando nosotros encontramos esa identidad como hijos de Dios, Claro. y de la manera que nosotros somos y como nosotros somos, predicamos ese mensaje. Entonces, esa palabra quizás no parezca el mensaje del gran predicador que admiramos, pero es una palabra original, fresca, pura, y esa va a causar el efecto no que nosotros queremos, va Mm. a causar el impacto que Dios intencionó que iba a causar, que muchas veces no va a ser que los moños vuelen y que las corbatas vuelen, quizás en ocasiones sí, quizás no, pero eso no es lo importante y lamentablemente tuve que aprender eso a la mala, a través de frustraciones, eh, eh, porque la realidad es que la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Ujú. y esa fe al venir, la intención de Dios en ese proceso,
es que haya un cambio en la vida de la persona, una transformación, un crecimiento, una madurez, un aprendizaje. No es que brinque y salte. Si brinca y salta en el proceso, qué bueno, pero la euforia y ese fuego, ¿verdad? Todo lo que sucede en ese momento que a nosotros nos encanta y nos gusta mucho, realmente no cambia a la gente. Hay gente que han hablado de lengua, que han danzado, y etcétera, 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 pero entonces salen igual, porque buscaban esa experiencia, pero no buscaban al Dios de esa experiencia. Entonces, como predicador, pues, pasé mucho por las frustraciones. Mira, una enseñanza que yo se la he repetido a otras personas, que me dio mi pastor allá en Puerto Rico, Roberto Colón, un día, luego de predicar en la iglesia, y honestamente, Eric, me sentí satisfecho, porque uno, como tú dijiste, uno prepara el mensaje con una expectativa. Pero aprendí a que no podemos preparar el mensaje con una expectativa, porque aun cuando tú tienes las cosas claras y buenas intenciones, tú nunca sabes cuál va a ser la reacción del pueblo. Claro. Así que tú tienes que preparar el mensaje como Dios nos lo da, como lo recibimos de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra capacidad, y llevarlo. Y recuerdo que ese culto, no recuerdo qué fue lo que prediqué. Yo sé que me sentí satisfecho como prediqué. Y algunos hermanos fueron de mí, me saludaron, tremendo mensaje, hermano Wilfredo. Yo, estamos llegando. La cosa es que luego del servicio voy para la casa del pastor. Y yo siempre le preguntaba al pastor, ¿cuándo tuvo el mensaje? ¿Sabes? Pero él estaba bien serio. Y tú conoces a mi pastor. Claro. Él estaba bien serio y me dijo, siéntate ahí. Y yo dije, ay, Dios mío, dije algo mal. Y me dice, sal de la burbuja. Pero con un tono de voz más fuerte y como que agitado. Con autoridad. Sí, y yo mira así. Dice, sal de la burbuja. Y yo como que, no entiendo, joven. Y él, sal de la burbuja. Y se repetía. Y yo le seguía diciendo, no entiendo, explícame. Y él, sal de la burbuja. Y yo dije, parece que lo estaba aguantando durante todo el mensaje y lo desbordó ahora. Y cuando al fin me empieza a explicar, él me dice, ¿a qué edad Cristo comenzó su ministerio? Y de a los 30 años. Y él me preguntó, antes de eso él era conocido, su fama había sido conocida. Y dice, no. Y dice, cuando él comenzó su ministerio, su fama se divulgó, la gente lo conoció, su ministerio creció. Y dije, sí. ¿Qué él hizo justamente antes de comenzar el ministerio? Y me quedé pensando, se bautizó. ¿Qué hizo antes de comenzar el ministerio? Y yo, ayunó 40, y él dijo, ahí rompió la burbuja. Y ahí yo como que desperté y me dijo, te tienes que meter con Dios. Tienes que buscar a Dios, tienes que buscar la presencia de Dios, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, tenemos esa cercanía con nuestro Padre, con el Señor. Y cuando vamos a predicar, el Señor está ahí con nosotros. Entonces, nosotros donde más sinceros somos, donde más honestos somos, es cuando estamos solos con el Señor. Mira, me contestaste una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo uno se prepara? ¿Cómo uno se prepara, verdad, para predicar y ser efectivo? Porque si no me quedo pegado. No, tranquilo. Está bueno. Mira, ¿cómo uno se prepara para ser efectivo? Y ya mencionaste saliendo de la burbuja y mencionaste algo muy importante, el ayuno y lo que es meterse con Dios. Ahora bien, quizás esta pregunta que te vaya a hacer es un poco difícil, quizás no lo sé, pero es que a muchos predicadores siempre te sueltan eso, tienes que meterte con Dios, tienes que buscarlo en oración y en ayuno, pero entonces, ¿cómo se hace eso? Porque muchas personas cuando intentan buscarle al Señor, intentan buscarle su presencia, muchas veces no, ¿cómo puedo decir? No ven resultados al momento. ¿Tiene una contestación eso? Claro, tiene una contestación. Primero, para nosotros poder resolver, o no resolver, para nosotros aclarar quizás la razón de por qué a veces la gente no ve resultados,
uno tiene que ir para atrás primero. La verdad es que el concepto que se ha creado, la cultura que se ha creado en las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, el concepto que se ha creado de buscar a Dios, de meterse con Dios, es que tú ores 3 veces al día, que ayunes por lo menos una vez al mes, y que leas la Biblia, y que no faltes a los cultos. Ajá. Pero entonces, la verdad es que cuando nosotros miramos atrás, en su gran mayoría de las veces, eso no se ha explicado. Exacto. Eso no se ha llevado. Quizás hay iglesias que sí, hay pastores, ¿verdad? Y ministros que sí, Claro. pero cuando nosotros invitamos a predicadores, no los invitamos a dar estudios, los invitamos a dar predicaciones. Exacto. Entonces los estudios se dan en las iglesias, o se supone que se den en las iglesias y en las congregaciones. Entonces muchas veces esos predicadores, cuando vienen, dan un mensaje relámpago, pero no te dan la etimología de lo que están hablando, no te hablan la raíz o el por qué o cómo funciona cada cosa. Sí hay ministros muy responsables en la ejecución de su mensaje y de su predicación. Y la verdad es que cuando nosotros predicamos, tiene también que haber una enseñanza. Claro. Es predicación, porque si te invitaron a predicar, no es que es una conferencia, es a predicar, pero dentro de la predicación hay una enseñanza. Así que cuando entendemos eso, entonces podemos entender que tenemos un mal concepto muchas veces de lo que es buscar a Dios o meterse con Dios. Primeramente, mencionaste algo, que es que no ven resultados, ¿verdad? Y ahí entonces viene la frustración. Y un ejemplo muy básico, cuando nosotros comenzamos en el gym, a hacer ejercicio, la verdad es que tú no ves resultados el primer día, Claro. tú no ves resultados ni tan siquiera la primera semana. Y en algunos casos no ven resultados hasta varias semanas o hasta varios meses luego, que el cuerpo está constantemente haciendo ese ejercicio, enfocando cada parte, y de acuerdo a cómo tú hagas ese ejercicio, es el músculo que se va a desarrollar. Porque no sé si tú has visto que a veces hay muchachos que alzan pesas aquí, dan para pecho y para brazos, pero nada en las piernas. Entonces, ¿verdad? Y pues eso es lo que se desarrolla. Tienen mucha musculatura acá, pero poca musculatura en las piernas, porque enfocaron su esfuerzo y su energía en esta área. Cuando nosotros tomamos el mismo concepto y esforzamos nuestros esfuerzos, nuestra energía solamente en un aspecto de la oración o en un aspecto de la búsqueda de Dios, ese resultado lo vamos a obtener de forma parcial, pero el resultado total, que es el que muchas veces queremos pero no obtenemos, no lo vamos a recibir. Si yo busco la presencia del Señor porque yo quiero que la próxima vez que yo cante la unción de Dios baje, me va a tomar mucho tiempo encontrar a Dios. Si yo estudio la Biblia porque yo quiero que cuando yo predique, yo quiero sonar como Robertito Lugo, o como estos ministros grandes del Señor. Claro. Me voy a leer de Génesis a Apocalipsis y no voy a encontrar lo que estoy buscando, no, ni tan siquiera voy a entender, porque el énfasis, el propósito que tengo, la referencia que tengo de lo que estoy haciendo, me está guiando hacia un propósito equivocado. La palabra, primeramente, no la estudiamos para saber predicar. La palabra se supone que nosotros diariamente la estudiemos para saber cómo vivir, cómo tomar decisiones, cómo conllevar nuestra vida, para nosotros aprender de nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Salvador. Y en adición, pues, aprender cómo vivir. En cuanto a la oración, yo no oro para como si fuera un vaso debajo de la pluma para que se llene. Sí nos llenamos, pero el propósito es que nosotros nos acerquemos a Dios. Ya Él hizo su parte y vino a nosotros. Ahora dice la Biblia que Él, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Él. El propósito de la oración es conocer a Dios, es acercarnos a Él. No es para que cuando yo termine de orar, yo vea fuego, yo vea ángeles, o yo vea demonios. Hay gente que quiere ver demonios. O yo predique con unción, yo predique con poder. No, porque entonces
estoy orando por el propósito, la razón equivocada. Claro. Hay un dicho, ¿verdad? Que en parte estoy de acuerdo. Y es que la oración cambia las cosas. Sí, pero antes de cambiar las cosas, nos cambia a nosotros. Ujú. O se supone que nos cambia a nosotros. Porque si yo oro para que Dios me bendiga o para obtener un beneficio, y quizás mis intenciones no son malas, quizás lo que yo estoy buscando es bueno, quizás lo que yo quiero es entrar en un ministerio, quizás yo estoy orando para que cuando yo predique la gente se impacte. Eso es bueno, orar por eso. Pero entonces, ¿dónde dejo mi relación con Dios? Amén. ¿Dónde dejo mi pasión por su presencia? De hecho, Independientemente me toque predicar o no. la Biblia dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Y ahí es que entra. Y lo mismo aplica para el ayuno. A veces ayunamos para que el Señor me utilice, pero Pues, y cuando no vas a predicar, no vas a ayunar. exactamente, Que eso, exactamente. muchos predicadores se encuentran con esto, y de hecho yo lo he vivido, no sé si ha pasado, que, que buscamos, nos preparamos y escudriñamos la palabra porque la semana que viene nos toca presentarnos a predicar en X y lugar, y entonces Exacto. ahí es que nos metemos. Pero Ajá. entonces, mientras no hay invitaciones, mientras no tenemos, oramos por orar, leemos un texto bíblico, No es pero la no, misma no, pasión. Ajá. exacto. Y eso suele suceder. Ayunamos, pero como no hay un compromiso más adelante, pues es como que algo se podría decir un acto religioso, como pues por cumplir. No, no sé si, y yo creo que Sí. muchos han pasado por eso. Una manera de poder tener un concepto de cómo debe ser nuestra búsqueda de Dios, porque cuando tú oras y hablas con el Señor, tú no hablas de la misma manera que yo hablo con el Señor. Claro. Pero la manera que tú hablas con el Señor es la manera que te da acceso de tú poder entrar a su presencia, buscar su rostro, sentir su presencia, decirle que le amas y sentir que Él te dice que Él también te ama. Amén. Y cuando yo busco a Dios, cuando yo hablo con mi Señor, yo no hablo de la misma manera, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia experiencia en lo que es el hablar con el Señor. Pero una manera de uno poder tener un concepto, más o menos concepto. ¿Tú te acuerdas cuando te fuiste a casar? Claro. Yo me acuerdo las De, vueltas que tú diste. de hecho, eh, para los que nos están escuchando, Wilfredo fue el que nos casó. Por eso Así que mismo es, así por eso es mismo que es. tenemos una amistad muy estrecha. Oh, Así que Wilfredo es el tu hermano del culpable. alma. Así mismo es. Pues yo me acuerdo que tú pasaste por muchas cosas, pasaste por muchas situaciones en esa planificación, en De- esa preparación. Perdona que te interrumpa la línea, pero ¿te acuerdas cuando también estaba, acá los puertorriqueños decimos, echando el maíz? Echando maíz, cuando yo le hablaba a Wilfredo, hay una hermanita de la iglesia, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo, me Y acuerdo. Wilfredo ahí Wow, sigue orando. hace tiempo. Wow, varón. No me Pero, acordaba, es verdad. pero volvemos a la línea. Ajá, sí, mira, la cosa es que yo me acuerdo, y yo estoy seguro que tú también te acuerdas, de todas las cosas que tú pasaste esos meses, esas semanas, especialmente esos últimos días, como tantas cosas tuviste que hacerlas tú solo, Ujú. como algunas personas que se suponían que te ayudaran, no te ayudaron, eh, cómo pagaste tantas cosas de tu bolsillo, y etcétera, 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 tantas cosas. Pero había una energía, había una fuerza, había una pasión en ti Amén. que no te iba a dejar detenerte. En ningún momento tú ibas a decir, esta boda se canceló. En ningún momento. Y menos Ángel, que en ningún momento. Pues cuando entonces te casaste, ya era como que ¿verdad? ¿Verdad? No tengo este estrés, tremendo. Ahora, nuestra relación con el Señor, nuestra búsqueda de Dios, nuestra oración, el estudio de la palabra, el ayuno, ¿verdad? El consagrarnos para Dios, tiene que ser de la misma manera que nosotros, como tú pasaste en ese proceso,
para casarte, que sigue buscando, sigue intentando, porque tú quieres llegar a eso. Amén. Tú quieres llegar a esa unión, tú quieres llegar a ese conocimiento, tú quieres llegar a esa experiencia, pero el propósito tuyo no era la reacción de la audiencia. Si allí los únicos que estábamos era tú, Angeli y yo, tú hubieras sido feliz de la vida. Exacto. Nos comemos el bizcocho nosotros, comemos nosotros, cantamos nosotros y nos gozamos nosotros. Eso es así. Pero tu preparación para todo eso y tu esfuerzo y tus lágrimas, porque yo me acuerdo que yo llegué y tú estabas en el lugar donde iba a ser la recepción y la boda. No, la recepción. Y tú estabas sudado. Tú estabas, y yo dije, pobre muchacho, Dios mío. Y había aire acondicionado. Exacto. Y pues nuestra búsqueda de Dios tiene que ser de esa manera. Porque tu propósito no era la reacción de la audiencia. Allí igualmente podía llenarse como que no ir nadie y aún así tú ibas a llegar. Claro. De esa manera nosotros tenemos que buscar a Dios, donde independientemente me inviten a predicar o no, o si voy a cantar o no, o cuando me toque predicar o no, no importando la reacción de la gente, yo estaba buscando a Dios. Yo estaba en una experiencia personal con el Señor. Yo estaba conociendo las características y las virtudes de mi Señor. Y en eso salí con una palabra, en eso salí con una experiencia, en eso salí con un resultado y quiero compartirles ese resultado. Quiero compartirles lo que Él me enseñó. Y de esa manera, ¿verdad? Es un comienzo, ¿verdad? Para tener en mente en cómo buscar a Dios. Amén. Mencionaste algo muy importante, la pasión. Que, como dice, la pasión es la que nos hace dar la milla extra. Cuando algo nos apasiona, por ejemplo, tú tienes un trabajo, yo por lo menos que hago gabinetes de cocina, me apasiona hacer gabinetes de cocina y hay veces que el cliente me pide unas cosas y yo la añado y para que se vea mejor, porque me apasiona y aunque quizás esa añadidura que yo estoy poniendo no la voy a cobrar, ¿verdad? Pero como me apasiona el ver eso terminado y tan bonito, doy la milla extra no importando lo que pierda. Exacto. Pero entonces llega un momento en la vida del cristiano, está el primer amor, está, olvídate, estoy hasta las 4 de la mañana orando y mañana entro a las 7 de la mañana y yo me amanezco y así. Pero cuando se nos acaba la pasión, Wilfredo, ¿ha llegado ese momento a tu vida? Podríamos decir que sí. Mira, No, y te voy a interrumpir. Yo como le estaba diciendo, a Wilfredo lo conozco hace 10 años. Y en el tiempo que Wilfredo ministraba, cuando estaba acá en Puerto Rico, Wilfredo es bien dinámico. Y cuando él hacía para ese tiempo, me acuerdo que hacía pantomima. my God, sí. Tenía un grupo de jóvenes. Wow, ¿cuántos jóvenes eran de la Iglesia Consolación? Era un grupito grande. Más de 20, más o menos. Era un grupo grande. Un grupo grande. Sí. Y yo veía cómo él se apasionaba por esos jóvenes, cómo él era dinámico, buscaba la manera de mantenerlos conectados, le hacía tacitas, camisitas de Superman que todavía tengo por ahí, y siempre buscaba la manera. ¿Por qué? Porque tenía la pasión por la alma, como su pastor le enseñó, no tiene, ¿verdad? La pasión, pero estoy hablando en ese momento preciso, porque la pasión tú no tienes ni que decir que tienes pasión, porque eso se nota, las personas las ven, pero como estabas diciendo, llega el momento que la pasión se acaba. Yo creo que más bien se duerme. Okay. Porque sí, nosotros pasamos por diferentes etapas, diferentes niveles de crecimiento, pero siempre hay algo que cargamos. Claro. Siempre hay algo, por ejemplo, siempre hay muchos versos en la Biblia, pero siempre está este verso que cada vez que tú lo escuchas, como que
toca un lugar especial en tu corazón. Y pues a veces pasa mucho tiempo, no lo escuchas, y de momento lo escuchas en el momento preciso que lo necesitas, y como que hay un despertar. Y como le dije ahorita, una pasión, ¿verdad?, procesada puede ser una pasión peligrosa. Hay momentos donde nosotros, cuando una persona apasionada quiere cubrir tantas bases, quiere hacer tanto, tiene tanto que quiere dar y quizás tenga para darlo, como vuelvo y repito, esa pasión tiene que ser moldeada. Y el que la moldea es Dios, no somos nosotros mismos. Nosotros no podemos ser los diseñadores de cómo se desarrolla, ¿verdad?, esa pasión, sino que más bien Dios nos pone en diferentes pruebas y procesos que moldean esa pasión. Amén. Para nosotros poder canalizar bien esa pasión y enfocarnos en una área, y enfocarnos en un aspecto de la vida cristiana y ser efectivo. Porque si yo me divido en varios pedacitos, puedo cubrir muchas áreas, pero en cada área que voy a cubrir va a ser un % pequeño. Por lo tanto, mi trabajo ahí quizás sea bien intencionado, pero no va a ser tan efectivo como si yo enfoco toda mi fuerza en un objetivo específico y pueda entonces impactar más fuertemente en ese objetivo. Claro. Y pues lamentablemente pues yo en un momento dado pues hice eso, me cargué mucho, tomé mucho, más de lo que debía. Y en eso, cuando nosotros hacemos eso, descuidamos, porque si yo tomo tanto compromiso y tantos quehaceres en el día, son 24 horas, entonces me va a tomar estas horas aquí, me va a tomar estas horas acá. Entonces mi tiempo de descansar o de llegar a casa va a ir disminuyendo. Entonces va a llegar un momento donde no voy a tener tiempo de dormir o descansar. Entonces voy a llegar a los lugares dormidos, voy a llegar a los lugares cansados, voy a llegar agotado. El mismo concepto nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria, especialmente las personas que están bien apasionadas por el evangelio, porque le vienen unas ideas para trabajar con los jóvenes, le vienen una idea para trabajar con los matrimonios, le vienen una idea para trabajar con el evangelismo, con los deambulantes o con los niños, y uno pues uno trata de poco a poco dividirse, y cuando uno hace eso, al cargarse tanto, hay áreas en la vida de nosotros que nos descuidamos, como el área espiritual. Claro. Y por ahí entonces comienza a irse entonces a desaparecer de nuestra vida lo que es la búsqueda de Dios. Claro. Si mi pasión por cualquier otra cosa que yo haga no puede ser mayor que mi pasión del Señor. Amén. No hay otra cosa que pueda ocupar el tiempo y el espacio o las prioridades que la presencia del Señor. Eso tiene que ser lo primordial, eso tiene que ser lo primero, porque cuando nosotros sustituimos esa relación con el Señor por otras relaciones con diferentes cosas que tenemos que hacer, entonces va disminuyendo esa conexión con el Señor. Y cuando eso sucede, nosotros entramos en un territorio bien peligroso, porque el enemigo de las almas nos está vigilando, nos está velando, y él toma cualquier oportunidad para comenzar a hacer, ¿verdad?, a ejecutar su plan en contra de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, muchas veces viene la satisfacción, el estar satisfecho con lo que estoy haciendo, sentirme que estoy haciendo suficiente, sentirme que por las capacidades que tengo es suficiente para yo mantenerme. Y eso es un engaño del enemigo. Por ejemplo, ¿verdad?, conocemos a David. David, en un momento dado donde tenía que estar enfocado en la guerra, estaba enfocado en otras cosas. Claro. Entonces, por consecuencia, él cometió unos errores, tomó unas decisiones erróneas y obtuvo el resultado, y obtuvo la consecuencia. Cuando nosotros comenzamos poco a poco a sustituir esa búsqueda de Dios y esa relación con el Señor, esa oración
el enemigo comienza su plan. No es de la noche a la mañana. Ujú. Yo no creo en que personas ¿verdad? Que se hayan apartado de Dios, se apartaron de la noche a la mañana. Hubo un comienzo, Eso es hubo así. algo que comenzó eso y empezó a desarrollar un plan diabólico en contra de esa Claro. persona para que esa persona se apartara o se alejara del Señor. Y en esos momentos dados, cuando nosotros comenzamos a disminuir eso en nuestra oración, ahí es que comienza la pasión a dormirse, Ujú. a adormecerse, porque eso es como un fuego, es como una llama. Y Claro. es entonces que la llama va disminuyendo, hasta que queda entonces lo que es el carbón, y tú lo ves rojo, ¿verdad? Está como que adormecido, pero no es lo mismo que el fuego, no es lo mismo que la candela. Y el enemigo lo que eventualmente quiere hacer es completamente apagarnos, completamente desconectarnos Claro. de ese calor de la presencia del Señor. Hay un escritor, José Luis Navajo, escribió en uno de sus libros Ajá. que aprendamos a brillar sin quemarnos. Mm. Eh, y, y es algo muy, muy importante porque eh, la pasión nos hace brillar. Mm. Pero como tú dices, una pasión puede ser buena, pero llega un momento que se puede convertir, y me voy a explicar, porque la pasión de Dios por Dios, Claro. siempre es buena. Cuando Él trae esta aseveración, ¿verdad? Esta palabra, perdón, cuando Él dice esta palabra, que aprendamos a brillar sin quemarnos, es porque Él dice que hay personas que se apasionan por la obra de Dios, pero no han aprendido a apasionarse en el Dios de la obra. I like that. Me gustó O eso. sea que, Muy bien, exactamente, exactamente. ya, Cuando y muchas veces nos uno, apasionamos por los ministerios, por el ah, ministerio que Dios nos dio, por el pero, trabajo que estoy haciendo, exacto, exacto, pero entonces no tenemos pasión por el Dios del ministerio. exacto. Eso no puede, una cosa no puede reemplazar la otra, no puede Ujú. ser sustituido, porque ahí entonces el enemigo se va a aprovechar y va a poner trampa y ¿verdad? Va a tener sus artimañas, que la palabra del Señor dice que no podemos ignorar. Sus Y maquinaciones. por lo menos en mi caso, eso fue más o menos lo que sucedió conmigo, donde me cargué tanto, tomé tantas cosas que por un largo periodo de tiempo comenzó un descuido que duró un periodo de tiempo, y eventualmente cuando nosotros tenemos ese descuido, no hay una conexión con lo espiritual. Ujú. Entonces, es como un autopilot. Cuando tú aprietas ese botón en el carro y el carro sigue solo, tú no tienes que acelerar ni frenar, sigue a la misma velocidad. Es como que las cosas las hacemos automáticas. Claro. Y cuando hay esa desconexión del Espíritu de Dios y de la presencia del Señor, y estamos como un autopilot, se comienzan a abrir puertas al enemigo. El enemigo, Ujú. uno quizás conscientemente, en algunos casos conscientemente, sabiendo lo que uno está haciendo, abrimos puertas y el enemigo se aprovecha. El enemigo entonces entra para destruir, para romper, para matar. Y en mi caso, cuando eso ocurrió y yo me di cuenta, y yo dije, yo dejé todo, solté todo, dejé ministerio, dejé todo lo que estaba realizando, porque entendí que ya no era mi lugar, no me Claro. correspondía yo continuar ejecutando esos ministerios esos trabajos por el estado en que yo había caído, por el estado en que yo estaba. Eh, Pero al ver lo que había sucedido, al darme cuenta, eh, como uno está desconectado de la presencia del Señor, uno rápido quiere echar culpa, uno Ujú. rápido Sí, quiere señalar, uno rápido quiere, ¿quién fue? ¿Por culpa de quién? exacto. Y en mi caso yo quería echarle la culpa a Dios, Eric. Mm. Yo me acuerdo, y llegó el momento donde me dio tanto coraje con el Señor, con Dios, que yo recuerdo cuando iba a salir para acá, de Puerto Rico para Estados Unidos, antes de montarme en el avión, yo dije, yo no, o sentado en el avión, yo dije, yo no vuelvo a predicar, yo no vuelvo a predicar, tú permitiste esto, ¿por qué no hiciste nada? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después anunciaron una tormenta eléctrica. Yo dije, aquí este avión va a caer y yo voy a hacer como Jonás, me va a tragar un pez y me va a virar para Puerto Rico. Pero
¿verdad? En ese proceso Dios mostró su misericordia, Amén. mostró su gracia y yo, bueno, tú te acuerdas, yo me desconecté por un tiempo de muchas personas, Ujú. inclusive de ti mismo. Yo sé que tú trataste de llamarme y hablar conmigo y animarme nuevamente. Ya, yo no quiero escuchar a Eddie, yo no quiero escuchar a nadie. Eso ya sanó. Ya, este, pues, pero en eso, en mi lucha, en mi lucha con Dios, en mi lucha de no querer saber de las cosas de Dios, Dios tuvo misericordia. Dios, porque en cualquier de esos momentos yo pude haber partido y mi alma se pudo haber perdido. Ujú. Y eso nada más, pensar eso nada más, perdón, me es suficiente servirle al Señor. Me es suficiente agradecer a Dios. Y pues Dios me persiguió y me sucedió como a Jeremías. Amén. Traté de resistirlo, traté de pelearlo, pero me sedujo y era como un fuego. Entonces, llega ese momento donde Dios vuelve a encender esa llama, Dios vuelve a encender esa pasión, Dios vuelve a despertar eso que Él depositó en nosotros, con el fin no de nosotros ser el centro de atracción Ujú. o el centro de la película, ¿verdad? El Claro. protagonista de la película, sino para que a través de nuestra vida nosotros exaltemos al que es el protagonista, que es Jesucristo, que Amén. nosotros podamos, ¿verdad? Reflejar en nuestra vida la vida de Cristo. Amén. Y esa, y ahí que vamos a introducir a lo que vamos. Ajá, Esas son las huellas que ha dejado Jesús en nosotros. amén, Y amén. yo creo que la definición de huella es el rastro que alguien deja, alguien o algo deja, y eso representa de que sea alguien o algo estuvo allí. Eso es el significado Uh-huh. de una huella. Ajá, Un rastro que dejó alguien que estuvo allí. una marca, Y sí. es una marca. Y en nosotros, el mismo Señor, eh, como estabas hablando de Jeremías, Jeremías también dijo, no predico más nada. Ajá, exacto. Y cuando Jeremías dijo eso era porque él decía, yo estoy hablando en tu nombre, y entonces lo que la gente hace me abofetean, la gente me aborrecen por causa de que estoy hablando tu palabra. Pues mira, no voy a predicar más nada, porque lo El que... caso mío fue Sí, diferente. exacto. Yo no era como el profeta, pero, ajá, exacto. Pero que llegó el momento de la frustración. Volvemos a caer en el tema de la frustración. Pero entonces él declara, me sedujiste. Era un Mm, fuego que había dentro de mí. En otras palabras, que si yo me callaba, iba a reventar. Y lo ujú, mismo, ¿por qué? Porque había una marca desde el llamado de Jeremías, que el Señor le dijo que lo escogió, así que lo mismo. llamó, que a Jeremías que el Señor le dice que no digas que soy un niño, ¿verdad? A Jeremías. Sí, sí, creo que Siempre, sí. siempre los confunden de Jeremías e Isaías porque terminan en IA. Ah, Pero, exacto, ¿me exacto. entiendes? Ya hubo una marca del Señor en este profeta. Sí, Y por más que tratemos de huir del propósito, por más, siempre traigo el ejemplo de Jonás. El Señor manda a Jonás, y que también lo mencionaste, lo manda a Nínive a predicar. Y Jonás dice, yo no voy para allá. ¿Para qué yo voy para allá? Número uno, esa gente son malísimos. ajá, No se llevan con el pueblo de Israel. exacto. Entonces, ellos sí se merecen que Dios los destruya por lo malos que son. Yo no voy para allá. Estaban oprimiendo a Israel y, Sí, ajá, y cogió, se montó en un barco y cogió para el otro lado. ¿Y qué sucede? Allá se levantó una tormenta, los que estaban en la barca lo echaron a la mar, dice la palabra que Dios tenía un pez preparado. El pez ajá, vino, se tragó a Jonás. Entonces, muchas veces, exacto. se nos ha enseñado en las escuelas bíblicas que entonces Jonás oró y el pez lo vomitó en la orilla, ¿verdad que sí? Ajá, Pero exacto. tenemos la idea de que el pez lo vomitó porque Jonás oró. Y como Jonás oró y se arrepintió, el pez lo dejó. No, el pez fue, recogió a Jonás y lo traía de camino. Y dentro del vientre del pez, Jonás recapacitó. Cuando recapacitó, Exacto. ya el pez estaba en la orilla de Nínive.
Exacto, exacto. ¿Entiendes? Ya Dios sabía que él se iba a arrepentir. Así Claro. que le dije, ve para allá. Exacto. No fue que Jonás oró y ahí el pez entonces, pues vamos para Nínive. Viró para atrás. No, o Exacto. sea, ya el pez venía con Jonás para Nínive, lo traía de cabeza. Ahora sí, Ajá. cuando llegó el pez a Nínive, si Jonás no oraba, el pez no lo No. sacaba. Pero ya estaba en Nínive, ¿me entiendes? Exacto, exacto, Y exacto. muchas veces así somos nosotros. No voy a hablar más, no voy a predicar más, no te voy a servir. Yo mismo, yo le he dicho al Señor, Señor, pero ¿por qué tú no estás haciendo nada? Y Ujú. mira qué misericordioso es el Señor, que ese es que en ese momento, si Dios fuera como nosotros, mandaba un rayo y ahí mismo nos Moría. liquidaba, Exacto. ¿entiendes? Y, Yo, 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 yo te pregunto algo, Eric. ajá. ¿Podremos nosotros huir de la presencia del Señor? No, podemos meternos a lo profundo de la mar y allí decía el salmista, y allí tú estás. Si Ujú. debajo de una piedra me meto, allí tú Ahí, estás. Si en el Seol hiciera mi cama, mi cuarto, allí estás tú. O y está. sea que, Si le tratamos de dar la espalda a Dios, nos encontramos con Él de frente. claro, Cada vez que nos viremos, nos los encontramos de frente siempre. sí. Eso muchas veces, ¿verdad? No entendemos eso. Cuando alguien se aleja del Señor, cuando alguien se aparta, comete errores o se pone rebelde. Muchas veces esos son los momentos donde Dios, eh, eh, quizás no de una forma manifestada o que podamos notar o visible, pero muchas veces los momentos donde Dios está tratando con esa persona en un aspecto que sobrepasa nuestras capacidades y sobrepasa lo que nosotros podamos entender. Dios trabaja con el hombre de la manera que Él quiere. Y la Biblia dice que Él tendrá misericordia Amén. de quien Él quiere. Él dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Claro. Obviamente la misericordia no es una licencia para pecar. La Ujú, misericordia es para que no nos dé lo que merecemos. O ujú, sea, lo que merecemos es destrucción, lo que merecemos es ser sepultados en el infierno, lo que merecemos. Y la realidad es que tanto los que se han apartado como los que siguen firmes en el Evangelio, todos merecemos eso. claro. Y Dios, pero Dios, ¿verdad? En su misericordia, esas personas que se apartan, esas personas que se van, o esas personas que dejan que esa pasión se apague, Dios tiene misericordia de esas personas y trabaja con ellos de una manera que hasta la misma persona no lo percibe, no se da de cuenta. Ujú, Y ¿verdad? Cuando Dios trabaja de esa manera, es cuando nosotros conocemos a ese aspecto de Dios o esos atributos de Dios que predicando desde un altar uno no los va a notar. pues, Predicando, ministrando desde un altar, uno no los va a percibir. Porque, bueno, repito, tenemos estos conceptos, estas culturas que se han venido creando desde hace años, de que esta es la manera que Dios trabaja, y si no es así, estás apartado. Si ujú, no es así, estás en la carne. Si no estás así, no tienes salvación. Pero a Dios nosotros no podemos ponerle medida, a Dios amén. nosotros no podemos ponerle tamaño, ni tan siquiera a su obra, a su trabajo. Hubo un varón que iba a salir a medir en Jerusalén y un ser, creo que era un ángel, le dijo, no, tú no. Sin medida, Ujú, sin tamaño, esto es la obra que Dios va a hacer. amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y vemos entonces el hombre que está siendo procesado, el hombre que ha sufrido, el hombre que ha sido perseguido o el hombre que ha cometido errores y se ha apartado del Señor, y aplicamos ahí, Dios no tiene medida para cómo va a trabajar con cada ser humano, con cada Amén. persona, independientemente de su condición. Amén. Me hablaste que has comenzado desde pequeño, tuviste en la iglesia y fuiste evangelista acá en Puerto Rico. ¿Verdad? Te conocimos en ese ministerio. Hubieron momentos altos, hubieron momentos bajos, hubieron momentos de desánimo, que se perdió la pasión, pero te levantaste. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Eh, ¿Qué está haciendo Wilfredo hoy en día? bueno, dentro de lo que es, ¿verdad? La, eh, el cristianismo y, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana como creyentes en la gran comisión, Ujú, pues aparte de eso, pues
soy esposo y soy padre primerizo, eh, eh, junto a mi esposa, ¿verdad? Yaisa Martínez. Tenemos el ministerio Dejando Huellas. Amén. Eso puede ser que estamos tocando el tema de Dejando Huellas. Y tenemos una hermosa hija llamada Joy, que ya en unos días cumple su primer año. Y ha sido una experiencia transformadora. Me habían hablado de esto, Eric. Me habían dado sus consejos, me habían hablado sus experiencias, pero jamás me hubiera podido preparar Amén. para una experiencia eh, tan hermosa, pero también tan importante. Amén. Y dentro de lo que Wilfredo está haciendo hoy en día es pidiéndole al Señor que me ayude a ser el mejor esposo que yo pueda ser y el mejor padre que yo pueda Ujú. ser, que me ayude a parecerme a Él. Esa es una de mis oraciones, Eric. Amén. Yo le digo al Señor, Señor, si yo me parezco más a ti, mi esposa me va a amar más. Si yo me parezco a ti, seré como padre lo que mi hija va, va, va a necesitar. Y dentro de lo que es ministerio, eh, eh, es el ministerio más importante, la familia, ¿verdad? Amén. El matrimonio, el hogar, la familia, los hijos, que dentro de lo que es Dejando Huellas también se aplica, ¿verdad? A la familia y a los hijos. Ok. Y dentro de lo que estamos haciendo hoy en día es enfocándonos en cada día crecer en ese aspecto, crecer como esposo, crecer como padre. Y dentro de eso, Dios, por su gracia, ¿verdad? Por su gracia. No hay otra palabra, no hay otra Ujú. manera de describirlo. Por su gracia, a mi esposa y a mí, pues nos ha permitido comenzar este ministerio Dejando Huellas. Dejando Huellas Ministry es el nombre oficial. Y pues, eh, pero dentro de eso, ¿verdad? También nos congregamos, estamos en la iglesia MI, Esperanza Viva, Iglesia de Dios Pentecostal MI, en Esperanza Viva, en Deltona, Florida. Y nuestros pastores, Josué y Nanes Ramos, que quizás están viendo esto, un saludo, pastores. Eh, y pues estamos ahí, mi esposa y yo, ya hace unos años, y ahí pues ejecutamos unos liderazgos, le damos las clases a los jóvenes de las clases bíblicas, y como estamos acá en Estados Unidos, pues algunas de los miembros pues hablan más inglés o dominan más el inglés que el español, otros son más español, así que pues ayudamos, ¿verdad? En la traducción, en Ok. los servicios. Yo no soy traductor, pero nuevamente por la gracia del Señor se me brindó la oportunidad y intentamos ahí, a veces como que me, me, me estoqueo un poco, ¿verdad? Buscando la palabra, pero Dios nos está ayudando, estamos creciendo en eso. Amén. Y pues mi esposa también pues, es parte del grupo de adoración. Pero aquí en el hogar, ¿verdad? Hemos comenzado a desarrollar eh, el ministerio Dejando Huellas, que me imagino que tiene más Pues, preguntas acerca de mí. sí, cuéntame de qué se trata Dejando Huella, de qué se trata, qué es Dejando Huella. Sí. Bueno, está basado, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 2 verso 21, donde dice que para esto también fuiste llamado, habiendo Cristo padecido por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y pues, bueno, los que me conocen bien, Eric me conoce bien, a mí siempre me ha gustado hacer muchas preguntas. A veces en las dinámicas que hacíamos con los jóvenes, Ujú. hacíamos preguntas, diferentes cosas, y pues siempre me ha gustado eso, siempre me han encantado las entrevistas. Y pues sentarme a ver las entrevistas me fascinaba siempre. ¿Vas a ver Eh, mi esta? pa- Ah, Tienes que verla. obligado, Sí. obligado. Pues, inclusive mi pastor allá, Roberto, en Puerto Rico, él a veces llegaba al punto donde decía, nene, deja de estar haciéndome tantas preguntas, porque siempre pues me gustaba aprender, indagar y hacer preguntas, y pues estando acá con nuestros pastores, Josué y Nanes Ramos, en compartir con ellos en su hogar, pues hablando todas estas cosas, nuestros pastores tienen un testimonio poderoso, esencial de todo, de cómo han llegado al ministerio, ¿verdad? Y cómo han llegado a donde están hoy en día. Y eso usted puede escucharlo en nuestra página de YouTube, en Dejando Huellas Ministry, en YouTube. Ahí están nuestros pastores que los entrevistamos.
Mi esposa entrevistó a la pastora, yo entrevisté al pastor, y ahí ellos cuentan, ¿verdad?, su testimonio y su experiencia. Y pues en esa conversación que tuvimos, nuestro pastor dice, pues mira, ¿por qué tú no haces las entrevistas? Así fue que comenzó todo. Okay. Y ahí como yo jamás, Eric, me había imaginado yo hacer una entrevista. Y ahí fue como que todo, como que se unió, como que yo vi un flash de toda mi vida. Y dije, entiendo. Yo no estudié periodismo, yo no estudié nada de estas cosas, pero me gusta aprender y me gusta, ¿verdad? Escuchar las historias y me gusta escuchar las experiencias de las personas. Y mira, yo sé que esto no es de ahora, porque yo recuerdo cuando estabas acá en Puerto Rico, que apenas esto de los live y transmitir estaba empezando con unas camaritas que no se veían muy bien. Yo Ajá. recuerdo junto a Edwin Velázquez, ¿verdad? Un saludito a Ajá. Edwin, que yo sé que va a ver este Saludos a video. ellos, sí. Un amigo, ¿verdad? Mutuo que hemos Amén. aprendido a amar. Y yo Que recuerdo, nos conocimos para el mismo tiempo, más o sí, menos, sí. sí, y tenemos muchas anécdotas con Sí, Edwin, sí. de verdad que sí. Pero recuerdo una vez a las 2 de la mañana ir a una mega tienda, no voy a decir el nombre, pero de las que tú consigues en todas las esquinas y en todo Estados Unidos y en todo Puerto Rico, Ajá. que son 24 horas, pues fuimos a esa tienda a las 2 de la mañana comprando telas verdes y lámparas, porque Wilfredo quería una pantalla verde detrás de él para hacer su programa. Y tuvo 2 o 3 programas que grabó ahí, me acuerdo. O sea, Wow. que él siempre ha tenido esa visión, él siempre le ha gustado, como le estaba diciendo en un principio, ese dinamismo. No es periodista, pero siempre ha estado envuelto en esa Algo área. así. Este, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estés enfocándote en la obra, que estés trayendo contenido. ¿Cuándo pueden ver tu programa? Ajá, ¿qué vas a decir? Sí, sí, pues dentro de eso comenzamos a hacer unas entrevistas. Ok, Tenemos algunas entrevistas ya. Y cuando estábamos comenzando las entrevistas, mi esposa queda embarazada. ok. Y pues mi esposa es la que le editaba todo. Ella es la que setea la cámara. Ahorita seteando esta cámara yo no sabía ponerla, no sabía dónde poner los botones y ella pues no se encontraba y ella salió ahorita. Y pues yo me pierdo. Él se ríe porque él me decía, mira, tienes que tocar aquí, tienes que tocar, y Sí. yo no encontraba el botón. Pues ella, ¿verdad? Ella es mi ayuda idónea Qué y bueno. pues ella, pues al quedar embarazada y su proceso de embarazo fue un poco fuerte, pues no tenía la misma energía para poder editar y sentarse y con esa paciencia de hacer todo eso. Y pues tuvimos que parar un tiempo las entrevistas, pero en eso, eh, una vez nace nuestra hija, y preparando donde, ¿verdad? Donde hoy hoy no, sino que hoy en día vamos a estar pronto haciendo las entrevistas nuevamente, pues comenzó la idea, o Dios, entendemos que Dios puso en nuestro corazón la idea de hacer un programa que lo transmitimos live todos los sábados a las 7 a través de la página de Facebook. No, esto no es con YouTube. Ok. Y en eso, ¿verdad? El hermano Edwin, que fue un instrumento también que nos ayudó en ese comienzo, y agradecemos a Dios por él y por su Amén. esposa. Y pues, eh, y ahí comenzamos entonces, que originalmente era simplemente cantar y una reflexión, pero por la gracia del Señor, eh, se pudo desarrollar en algo más grande y mi esposa pues aprendió se ha desarrollado en ese aspecto. Y hoy en día, pues el programa Dejando Huellas en tu Hogar, que es todos los sábados a las 7. Si quieren verlo, ¿verdad? Este próximo sábado, siempre lo estamos transmitiendo a esa hora. Y cuando nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que quería tocar, cuando nosotros nos dejamos procesar por el Señor, cuando entendemos que los propósitos no son nuestros, Ujú. sino que es el propósito de Dios, que nosotros venimos a ser un instrumento, una pieza pequeña dentro del plan soberano de Dios. Y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Señor. Dios nos lleva no solamente a que se cumpla su propósito en nuestra vida, sino hasta cosas que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a hacer o poder lograr.
por su misericordia y su gracia, Él nos los permite con el fin de que Él sea glorificado. No con el fin que me conozcan, no con el fin de que conozcan mi nombre. El nombre mío se puede olvidar. Se pueden olvidar de mi cara, se pueden olvidar de donde yo vivo, se pueden olvidar de mi familia, pero del nombre de Jesucristo nunca se van a poder olvidar. Yo quizás no te pueda mencionar todos los escritores de la palabra del Señor, pero yo te puedo decir que fue inspirado por el Espíritu Santo y que esa palabra tiene un impacto poderoso. De la misma manera, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque nosotros no veamos el resultado, aunque nosotros no veamos la reacción o la respuesta del público o de la audiencia, Dios está viendo el corazón y una semilla está siendo sembrada. Y la Biblia dice que uno va a sembrar, pero otro va a recoger. O sea, que cuando nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida y no nos resistimos, no peleamos con Dios y no nos quejamos con el Señor y dejamos que sea su misericordia y su gracia y su espíritu que nos dirija, entonces nosotros podemos entrar en lo que es la dimensión del plan de Dios para la humanidad, para la misión de salvación, el plan de salvación para la humanidad. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que yo entiendo, ¿verdad? Que hay que conectarse y hacer la voluntad del Señor. Amén, Y amén. todas estas cositas, aprovechar todas las herramientas que el Señor pone a nuestras manos y a la disposición de Él, a la disposición del Evangelio. Y qué bueno que ustedes como familia puedan trabajar juntos. Tu esposa, como bien mencionaste, te ayuda bregando con lo que es el editaje, montando las cámaras, corrigiéndote, porque cuando se acaba el live me imagino que te corrige, te regaña, esto, ¿no? Sí, mira, ella hace como el 99% de todo el trabajo. Sí. Yo creo que algo que yo me siento y lo digo aquí, me siento aquí, y ella hace el resto. De verdad que es una mujer de Dios y una ayuda idónea. Qué tremendo. Sí, pero fíjate, hablando con ella, hablando de esto mismo con ella, de los porque muchas veces nosotros, bueno, cuando jóvenes, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y a veces, la mayoría de las veces relacionamos propósito a ministerio y pensamos que eso es propósito, ministerio. Ministerio de acuerdo a nuestro concepto. Pero yo hablaba con ella y hablamos acerca de José, cuando José fue vendido por sus hermanos y de ahí entonces pasó a la casa de Potifar. La casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusó mintiendo, lo metieron en la cárcel. En la cárcel él bendijo a dos hombres, el copero y el panadero, dándole la interpretación. Bueno, bendijo a uno, el otro, ¿verdad? Pero se dejó usar, sirvió, estando en un lugar que no quería estar, pero sirvió y lo pusieron como jefe, pero aunque era jefe, no quería estar en ese lugar, porque estaba en la cárcel. No quería ni le tocaba estar ahí. Porque ni le correspondía, exacto. No se lo merecía. Pero 13, 14 años de injusticia, de rechazo, de ataques, de prejuicios, de dolor, de lágrimas, de soledad. 13, 14 años de esto, Dios lo colocó a ser el segundo en mando como gobernador de Egipto. Y hasta ahí muchas veces llega a nuestra mentalidad. Su propósito era ser gobernador. No, no era su propósito. No era ni tan siquiera su plan. Aunque él haya recibido las revelaciones en sueños, esas revelaciones que él recibió eran una parte tan pequeña del plan estratégico de Dios, no para con José, ni tan siquiera ni tan siquiera la familia de José, sino que era para la generación que se había levantado de Abraham. O sea, nosotros decimos, su propósito era gobernar. No, su propósito era porque venía la hambre para salvar a Egipto. Tampoco. Eso es muy pequeño ante Dios para ser llamado propósito de Dios. El propósito era para que la palabra profética que él había dado a Abraham hacía cientos de años atrás se cumpliera, y Dios le había dicho a Abraham
que en esa tierra la iba a poseer su descendencia, pero que primero iban a estar cautivos 400 años y que de ahí Dios los iba a sacar con poder, con mano Ujú. fuerte, a través de un hombre llamado Moisés, y que entonces ellos iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y dentro de eso hay un puntito pequeño, ese puntito pequeño era José. Ujú. Entonces, cuando nosotros aceptamos el proceso de Dios, aceptamos dentro de las pasiones que nosotros podamos tener de buscar a Dios o de predicar, pero nos dejamos que sea el proceso de Dios para que se cumpla su proceso y su Hijo sea glorificado, para que Él sea glorificado. Entonces, entendemos el por qué o podemos aceptar más fácilmente las adversidades, las situaciones que se presentan en la vida, que aunque no, cuando nos vean a nosotros, vean quizás dolor, aunque nos miren a nosotros, vean lágrimas, Ujú. vean sufrimiento, vean soledad, quizás no crean, ¿verdad?, en lo que están viendo, pero Dios sabe que por dentro hay un corazón humillado, hay un corazón sincero, Amén. hay un corazón que ama a Dios y que está dispuesto a aceptar el propósito del Señor. Amén. En todo proceso hay propósito. Amén, amén. Eso es, Así mismo, en todo proceso hay un propósito. No le amén. preguntemos a Dios por qué, sino para qué. ¿Para qué? Esa es la palabra que el Señor me entregó un día. Así Amén, amén. que todo aquel que nos esté escuchando, ¿verdad? A través de los podcasts, Palabras de Vida, ha estado con nosotros mi amigo, hermano Wilfredo Hernández. Para todos Amén. aquellos que nos estén viendo en YouTube, eh, ¿verdad? Comparte este video para que sea de bendición a otros. Hay muchas personas que han estado pasando por situaciones, están en el proceso, están en el momento que han dicho no predico más nada, pero Sí, Wilfredo es un ejemplo de que la misericordia de Dios todavía sigue extendida. Yo amén. también podría decir lo mismo, puedo decir lo Claro, mismo, claro. ¿verdad? Y yo creo que cada uno de los oyentes tiene una experiencia con Dios. Es más de una, más de una experiencia. Han pasado procesos, pero los procesos que pasamos no son de muerte, sino es para la gloria de Dios. Y, Amén. y como en una ocasión, Wilfredo, y quiero compartir esto contigo, ahí llegó la familia. Así. Y llegó Joy, ¿verdad? Llegó Joy, la alegría. Mira, Sí, en una ocasión, cuando empezó, bueno, todavía no había empezado la pandemia, en Puerto Rico antes de la pandemia empezaron los terremotos. Pues sí, sí. sí, fue algo terrible, ¿verdad? Quizás los que nos estén escuchando en otros países, eh, quizás dicen, pero ¿por qué los puertorriqueños se están alarmando tanto? Es que en Puerto Rico no se sentían temblores de años. O sea, yo tengo 33 años y en 33 años si había sentido 3 temblores, es mucho. O Sí. sea, que cuando llegó el 2020, pues fue un trauma y muchas personas saliendo de lo que fue el huracán María, que también fue algo devastador para la isla. Pero Ujú. recuerdo que cuando estaba ese tiempo, pues los temblores, apenas comenzando lo que era lo de la pandemia, recuerdo que abro el Facebook y está un predicador, Michael Santiago, y exactamente cuando entro en el live de él dice una palabra: ¿qué estás haciendo con lo que yo puse en tus manos? Y Wow. ahí mismo se acabó el live. Por esa palabra, eso yo creo que estuvo una hora predicando y esa única palabra que yo logré escuchar de ese live fue suficiente. ¿Qué estás Mm, haciendo con lo que yo he puesto en tus manos? tremendo. Y yo dije, yo tengo una guitarra, tengo equipo de sonido, tengo cámara, aquí tenemos un estudio, aquí estamos haciendo el programa lo que es Palabras de Vida, ¿verdad? Y así como cada uno de ustedes, Wilfredo, tiene cámara, tiene una esquinita, tiene una esposa que le apasiona bregar con cámara, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha entregado? Y mira, ya se ha superado, ya tiene un programa, Dejando Huella Ministry. Eh, Así que ustedes que me escuchan, haga lo mismo. Tiene una cámara, una computadora, predique por Facebook. Si usted lo que sabe es cocinar,
pues cocine y llévale a aquel que no tiene que comer. Y así también se hace evangelio. Si usted lo que sabe es cantar, usted cante para el Amén. Señor. Si usted lo que sabe es tocar un instrumento, póngalo todo a la disposición del Señor. En un cuerpo hay diferentes miembros, Amén. pero cada miembro tiene una función. Y aún el cuerpo tiene miembros que son los más feos. Los que, sí, perdonando la expresión, pero hay partes de nuestro cuerpo que nos avergüenzan o no las mostramos, ¿verdad? Porque son cosas que no se muestran. Pero aún esas cosas que pensamos que son las más feas, que las que no se deben mostrar, son las más necesarias. Amén. Así mismo es en el cuerpo de Jesucristo, lo que pensamos que es lo más insignificante es importante en el cuerpo. Así que si usted tiene un don, tiene un talento, póngalo en las manos del Señor. Si usted está desanimado, mire, levántese, que la misericordia de Dios, si usted está vivo, quiere decir que todavía la misericordia de Dios está extendida. Wilfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eddie, gracias a ti. Un privilegio. Hay muchas cosas de qué hablar, pero si seguimos, vamos a hacer un episodio de 4 horas. Pero Algo así. esperamos, ¿verdad? Más adelante traer temas más específicos. Quería introducir, ¿verdad? Para que fueran conociendo a Wilfredo, ya que tenemos bastante comunicación. Sí. Más adelante vamos a tener episodios con temas específicos, ¿verdad? Wilfredo, el Señor lo ha preparado, ¿verdad? Y le gusta traer lo que son, como les dije, dinámicas, conferencias, todo estudios. A él le encanta eso, le apasiona. Así Amén, que por la gracia vamos a y traer misericordia. temas, amén, vamos a traer temas específicos en un futuro, si Dios así lo permite, y vamos a Vamos a la desarrollarlo. Wilfredo, ¿cómo te consiguen? En Facebook pueden conseguirnos como Dejando Huellas Ministry y en YouTube también como Dejando Huellas Ministry Oficial. Pues pueden conseguirnos ahí ahí están en el YouTube están las entrevistas y en el Facebook pues ahí siempre ponemos unos posts y también está entonces el programa todos los sábados a las 7 de la noche, Dejando Huellas en tu Hogar. Amén. Así que ya sin más que decir, le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos están escuchando a través del podcast Palabras de Vida, esperando que estas palabras sean de bendición en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.